la socavación en pilas de puentes, la socavación en estribos de puentes, la socavación general de una corriente en el sitio de un puente, criterios generales conceptuales sobre el tema de la socavación, la velocidad y turbulencia de las corrientes de agua generan desprendimiento de las partículas de suelo y bloques de roca. El agua al desplazarse con el tema del bloqueo de la corriente por acción de las pilas, la presencia de los estribos, el menor ancho del cauce en el sitio del puente, se genera turbulencia y aumento de las velocidades. Y esto genera desprendimiento de partículas, erosión en el fondo del cauce. Todo aumento de la velocidad o la turbulencia produce socavación. Y hay muchas razones por las cuales se genera turbulencia en el sitio de un puente. El cauce es ancho, pero el puente generalmente es más angosto que el cauce. Eso genera aumento de velocidad en el momento de las avenidas del río y aumento de la turbulencia. Generación de turbulencias. La presencia de los estribos, la presencia de las pilas, el tamaño, forma, dirección de las pilas del puente. Velocidades y turbulencias. La socavación tiene varios componentes. Hay una erosión a largo plazo. Todos los ríos se erosionan, haya o no haya puentes. Y esa erosión no es recuperable. Hay una socavación general en el momento de una avenida. En el momento de una creciente, hay desplazamiento de partículas, hay erosión que puede incluso recuperarse después de la avenida. Cuando el cauce se hace más angosto por acción del puente, se genera socavación. Socavación por la presencia del estribo, por la presencia de las pilas y por la inestabilidad geomorfológica general de la corriente. O sea, hay varios componentes los cuales sumados generan la socavación definitiva para la cual tenemos que diseñar nosotros la cimentación del puente. O sea, la sumatoria de la erosión general del río más la erosión por contracción del cauce más la erosión por las pilas, la erosión por la forma de los estribos, la suma de todos esos elementos de socavación nos dan una socavación general, 2 metros, 5 metros, 15 metros, dependiendo de muchas características del puente, del cauce, de las corrientes y geomorfología, tipo de suelo y demás. La erosión a largo plazo, la erosión general, usted tiene que analizarla a qué años, a qué periodo. ¿Cuál es la erosión a 20 años, a 10 años, a 50 años? Entre más pase el tiempo, puede estar representando un problema mayor de erosión. O sea, la erosión va creciendo a medida que van pasando los años. Y ocurre en longitudes grandes del río. Obedece a fenómenos geomorfológicos, cambios en la cuenca y la intervención antrópica. Es muy importante la intervención antrópica, que al entrar la población, quitan la vegetación, al disminuir la vegetación, aumentan las corrientes, aumentan las velocidades, disminuyen los tiempos de concentración. Se conoce de ríos que en menos de 30 años se han profundizado 5 metros. En el río Mississippi, por ejemplo, hay zonas donde se ha profundizado hasta 9 metros el río Mississippi en los últimos 30 años. Y los ríos se van ajustando a las situaciones. Y para el diseño de una estructura es importante determinar cuál es el periodo de vida útil y cuál va a ser la erosión general
que se puede esperar en un determinado sitio a todo lo largo del río. Dependiendo de los dragados también que se hagan, la minería. La minería de arena, grava y materiales de roca en los ríos hace que el río se erosione. O sea, si hay minería, es mayor la socavación, por lo tanto tenemos que nosotros que diseñar cimientos más profundos. La construcción de represas, abajo de las represas se pueden generar problemas de erosión por falta de sedimentos, las quemas, sobrepastoreo, urbanización, los sismos, la actividad volcánica, las avalanchas, los cambios climáticos, los deslizamientos. A ríos que se han degradado por erosión, por excavación de minería de arena hasta 5 metros en longitudes de 5 o 10 kilómetros de río. Tenemos que evaluar todos esos factores para determinar cuál es el nivel del río dentro de 50 años, dentro de la vida útil del puente. La socavación total sería la de largo plazo, más la socavación por inestabilidad geomorfológica específica del sitio, más la socavación por aumento de caudal, más la socavación por contracción del cauce, más la socavación por remolinos, por turbulencias, y nos destruyen las pilas. Se puede calcular, hay fórmulas para calcularlas, no son muy precisas, y también se puede simular en el laboratorio utilizando modelos hidráulicos. En todos los casos, factor de seguridad. Hay mucha incertidumbre en el valor total de la socavación. O sea, las fórmulas no son debidamente precisas. Sumar todos los efectos y un factor de seguridad para diseñar las cimentaciones. La precisión del dato que obtenemos de socavación depende de la calidad de la información hidrológica, de suelos, morfología, qué fórmula matemática se utiliza, hay fórmulas que son más precisas que otras de acuerdo al tipo de material, el retorno que se tome y las variables consideradas, situaciones supuestas, el tema antrópico y demás. La precisión depende de muchos factores y generalmente los cálculos son imprecisos y se debe tener factores de seguridad importantes. A mayor calidad de información, más precisión, pero en todos los casos, factor de seguridad. ¿Qué nos dicen los análisis de instrumentación? Se han analizado muchos sitios. La socavación en puentes reales, velocidades, profundidades, la formación de fosas de socavación. Hay mucha información de literatura en el medio sobre sitios reales, sobre cómo se comporta la socavación. Por ejemplo, en este caso, mire que entre las dos pilas, la socavación que se generó fue, en medio de las dos pilas, se generó una gran fosa, esa fosa azul. Y mire que al lado de las pilas no se generó mucha socavación. Curioso, depende mucho de la morfología, del tipo de suelo, de muchas características de la cimentación, que se formara esta gran fosa de socavación aguas abajo de las pilas. Modelos hidráulicos, en este caso la Universidad Nacional de Colombia. Veamos tipos de socavación. La general de todo el cauce, 4 metros, 5 metros, 3 metros. Determinarla. La socavación local en las pilas, 2 metros, 3 metros. La socavación en el estribo, se suman las socavaciones de acuerdo al sitio y se diseña el puente para esa socavación.
También tener en cuenta el desplazamiento lateral del río, porque en las curvas el río trata de desplazarse y puede afectar al estribo o a las mismas pilas. Veamos las curvas del río Mississippi. El desplazamiento lateral de las curvas del río hay que tenerlo en cuenta, adicionalmente al tema local en el sitio del puente. Diagramas de velocidades. Mira que había 3 puentes, miren cómo fueron los temas de velocidad, donde fueron, las velocidades son mayores generalmente junto a las pilas y en la parte central del puente. Y el proceso de erosión hacia aguas arriba, como se evidencia en la siguiente fotografía, como el río va subiendo, va bajando de nivel a medida que va subiendo hacia arriba el cauce. Hay una degradación general del cauce, especialmente relacionado con temas de intervención antrópica, temas de cambio climático, y calcular la socavación en los apoyos, en los estribos, en las pilas del puente, teniendo en cuenta todo el efecto 3D, el traslape de la socavación de una pila con la otra, lo que vimos nosotros, la formación de una gran fosa por acción de 2 pilas contiguas, traslape de la socavación por presencia de varias pilas y las guías de diseño. Hay 3 guías de diseño muy buenas, muy completas, el G18, el G20 y el G23. Es importante que bajen en internet estos criterios. Son unos documentos públicos con mucha investigación, con mucha información, el G18, el G20 y el G23. Tener esa información de base para conceptuar y también para calcular. Calcular la socavación, hay programas de cálculo, hay programas de software, el tema del GEC-RAS, por ejemplo, y tenemos un tema para tener en cuenta en nuestros puentes. Socavación general, más socavación del estribo, socavación general más socavación de la pila, problemas geomorfológicos de la corriente, tiempo de vida útil, erosión general, problemas locales, problemas geomorfológicos. Muchas gracias.